Nadie nos advirtió que el silencio pesaba tanto. Nadie dijo que amar a escondidas no era libertad, sino una prisión construida con besos robados y sábanas frías. Si estás escuchando esto, es porque la oscuridad finalmente ha decidido hablar. La lluvia en la Ciudad de México tiene un sonido particular cuando estás cometiendo un pecado. No limpia, simplemente golpea. Golpea contra el cristal de la ventana del piso 18 con una insistencia rítmica, como un reloj contando los segundos que me quedan de esta vida doble. Estoy parada frente al ventanal, observando cómo las luces de Reforma se desdibujan bajo el aguacero. Abajo, miles de autos se arrastran en el tráfico de las 8 de la noche, ríos de luz roja y blanca que fluyen sin detenerse. Me pregunto cuántos de los que van ahí abajo, encerrados en sus coches de lujo o apretados en el metrobús, llevan una mentira tan pesada como la mía en el asiento del copiloto. El aire acondicionado del cuarto de hotel zumba suavemente, un sonido artificial que contrasta con el latido frenético de mi propio corazón. Mis manos tiemblan ligeramente. Las froto una contra la otra, buscando un calor que no encuentro. No es frío lo que siento. Es esa mezcla tóxica de adrenalina y náusea que precede a su llegada. Siempre es igual. La anticipación es una droga, y yo soy una adicta patética esperando su dosis, sabiendo que cada inyección me mata un poco más. Miro mi reflejo en el vidrio oscuro. Apenas me reconozco. Esa mujer de labios rojos y vestido negro, con la mirada perdida y el cabello perfectamente arreglado, parece una extraña. Una actriz preparándose para salir a escena. En casa soy Elena, la esposa devota, la arquitecta exitosa, la mujer que sonríe en las cenas de caridad. Aquí, en esta habitación anónima que huele a lavanda sintética y a secretos ajenos, no tengo nombre. Aquí soy solo de él. O mejor dicho, soy del momento. El teléfono vibra sobre la mesa de noche de madera oscura. El sonido seco contra la superficie dura me hace saltar. Giro la cabeza, pero no me muevo para tomarlo. Sé quién es. No necesito mirar la pantalla para saber que es Roberto, mi esposo, preguntando si ya salí de la oficina, si el tráfico está pesado, si quiero cenar comida italiana o japonesa. La culpa me golpea en el estómago. Un golpe sordo y familiar. Roberto es un hombre bueno. Esa es la peor parte. Si fuera cruel, si me ignorara, si hubiera grietas visibles en nuestra vida perfecta, quizás tendría una justificación. Podría decirme a mí misma que busco consuelo. Pero no. Roberto me ama con una tranquilidad que a veces se siente como asfixia. Su amor es seguro, predecible, luminoso. Y yo, Dios mío, yo he descubierto que soy una criatura que solo puede respirar bajo el agua, en la oscuridad, donde la presión debería aplastarme. Camino hacia la mesa. Mis dedos rozan la pantalla iluminada. Te veo en casa, mi amor. El mensaje brilla con una inocencia que me quema los ojos. Bloqueo el teléfono y lo pongo boca abajo. El acto es simbólico, ridículo. Como si al no ver la luz, el hecho dejara de existir. Cobarde, susurro. Mi voz suena ronca en la habitación vacía. Me dejo caer en el sillón de terciopelo gris situado en la esquina. La tela es suave bajo mis palmas sudorosas. Cierro los ojos y trato de regular mi respiración. Inhala, exhala. Recuerdo la primera vez. No fue en un hotel. Fue en el estacionamiento subterráneo de la empresa, entre el olor a gasolina y el zumbido de los extractores de aire. Fue un roce de manos que duró un segundo más de lo permitido. Escucho el sonido del elevador en el pasillo. Un ding suave que resuena como una campana de iglesia en mi cabeza. Me pongo tensa. El sonido de pasos amortiguados por la alfombra. Se acercan. Se detienen. El silencio que sigue es absoluto. Sé que está al otro lado de la puerta. Puedo sentir su presencia como si la madera fuera transparente, como si su campo magnético estuviera tirando del mío. No toca el timbre. Él sabe que odio el ruido. Golpea suavemente con los nudillos. 3 veces. Toc, toc, toc. El código. Nuestro pequeño ritual en este templo de la infidelidad. Me levanto. Mis piernas se sienten extrañamente ligeras, como si no me pertenecieran. Camino hacia la puerta. Cada paso es una decisión. Cada paso es una traición más. Podría no abrir. Podría dar media vuelta, tomar mis cosas, bajar por las escaleras de emergencia y correr hacia mi vida segura. Podría borrar este episodio. Fingir que nunca vine.
inventar una excusa. Pero mi mano ya está en el picaporte. El metal está frío. Abro. La luz del pasillo recorta su figura. Está empapado. El cabello oscuro pegado a la frente. Gotas de lluvia resbalando por su chaqueta de cuero, oscureciendo el material. Sus ojos, esos ojos negros y profundos que parecen ver todas mis grietas y amarlas por lo que son, se clavan en los míos. No sonríe. Nunca sonreímos cuando nos encontramos así. La gravedad de lo que hacemos no deja espacio para la alegría superficial. Esto es hambre, es necesidad, es desesperación. Llegas tarde, digo, mi voz apenas audible. Él no responde. Entra en la habitación, trayendo consigo el olor a lluvia, a calle, a tabaco y a peligro. Cierra la puerta detrás de él con un clic definitivo. El mundo exterior deja de existir. El cerrojo gira. Javier se queda allí, mirándome. Su pecho sube y baja, como si hubiera corrido un maratón para llegar hasta aquí. Veo la tensión en su mandíbula, el músculo que salta bajo la piel. Veo la lucha interna que refleja la mía, pero que siempre pierde ante el deseo. El tráfico, murmura finalmente. Su voz es grave, rasposa. Da un paso hacia mí. Retrocedo instintivamente, chocando contra la pequeña mesa del recibidor. No es miedo a él, es miedo a mí misma, a lo rápido que me desmorono cuando él está cerca. Deberíamos parar, digo. Es la mentira que digo cada semana. La mentira que necesito decir para sentir que todavía tengo algo de control, aunque sea una ilusión. Javier se detiene. Me mira con una intensidad que me quema. Se quita la chaqueta mojada y la deja caer al suelo sin importarle. Dímelo, dice desafiante. Dímelo y me voy, Elena. Dímelo mirándome a los ojos y juro que no vuelves a saber de mí en este lugar. El aire se espesa. El desafío cuelga entre nosotros. Él sabe que no puedo. Sabe que soy esclava de esta oscuridad tanto como él. Sabe que mi no es solo un sí disfrazado de culpa. El silencio se estira, doloroso, vibrante. Afuera, un trueno retumba, haciendo vibrar los cristales, como si el cielo mismo estuviera gritando su desaprobación. Pero aquí adentro, en la penumbra de la habitación 1804, la única tormenta que importa es la que está a punto de estallar entre nosotros. Me acerco a él, lenta, deliberadamente. Levanto la mano y toco su rostro mojado. Su piel está fría por la lluvia, pero bajo la superficie arde. Maldita sea, susurro, y es una plegaria y una maldición al mismo tiempo. Javier cierra los ojos ante mi tacto y deja escapar un suspiro tembloroso, como si hubiera estado conteniendo la respiración desde que salió de su casa. Estamos condenados, Elena, dice él, abriendo los ojos de nuevo. Lo sé, respondo. Y en ese momento, mientras la ciudad duerme bajo la lluvia y los hombres buenos esperan en casa, nosotros nos hundimos en el abismo que hemos cavado juntos. Porque en la oscuridad, los monstruos no asustan, los monstruos se enamoran. El silencio después del amor es el más ruidoso de todos. Es un vacío que zumba en los oídos, un espacio en blanco donde la culpa se apresura a echar raíces antes de que siquiera nos hayamos subido la ropa. Javier está sentado al borde de la cama, con la cabeza entre las manos. La sábana blanca se enreda en su cintura, una escultura de mármol y arrepentimiento iluminada por la luz ámbar que se filtra desde la calle. No nos tocamos. Ese es el acuerdo tácito. Después del fuego, viene el hielo. Necesitamos enfriarnos para poder volver al mundo real sin quemar a los que nos esperan. Me levanto y camino hacia el baño. El espejo me devuelve una imagen devastada. El rímel corrido bajo los ojos parece una herida de guerra. Me lavo la cara con agua helada, frotando la piel hasta que duele, como si pudiera borrar sus huellas, su olor, su sabor. Pero Javier no se quita. Javier se ha filtrado en mi torrente sanguíneo como una tinta indeleble. Mientras el agua corre, mi mente viaja hacia atrás. No a la semana pasada, ni al mes pasado, sino a esa noche de noviembre. Hace 6 meses. La noche en que la mentira dejó de ser una posibilidad y se convirtió en una necesidad. Era el cumpleaños 40 de Roberto. Nuestra casa en Polanco estaba llena de gente. Amigos, socios del bufete, familiares. Todo era perfecto, demasiado perfecto. Las copas de cristal de Bohemia brillaban bajo la luz de los candelabros. El catering servía canapés de salmón con una precisión militar, y la música de jazz,
Flotaba en el aire con una elegancia estudiada. Yo llevaba un vestido de seda azul marino que Roberto había elegido. «Te hace ver como una reina», me dijo, pero yo me sentía como un maniquí en una vitrina de lujo. Sonreía hasta que me dolían los púsculos de la cara. Aceptaba los cumplidos sobre la decoración, sobre la comida, sobre lo afortunada que era de tener un marido tan atento. «Elena, eres la mujer maravilla», me dijo la madre de Roberto, apretando mi brazo con sus dedos huesudos. «No sé cómo lo haces». «No lo hago», quería gritar. «Estoy actuando». Pero en lugar de eso, sonreí y ofrecí más vino. Me escapé a la terraza buscando aire. La noche estaba fría. Me abracé a mí misma, mirando el jardín perfectamente cuidado, donde ni una hoja estaba fuera de lugar. Sentí una soledad tan profunda, tan abrumadora, que tuve que agarrarme del barandal de hierro forjado para no caer. No era infelicidad, no exactamente. Era algo peor. Era la ausencia total de emoción. Estaba viviendo una vida en escala de grises. Entonces escuché el sonido de un encendedor a mis espaldas, el rasgueo metálico, seguido por el olor inconfundible del tabaco. «La reina se ha escapado de su corte», dijo una voz grave. Me giré. Javier estaba allí, recargado en el marco de la puerta de cristal, observándome con esa mirada analítica que siempre me ponía nerviosa. Javier, el mejor amigo de Roberto desde la universidad, el hombre que siempre estaba en nuestras fotos, en nuestras fiestas, en nuestras vidas, pero siempre en el borde, como una sombra. Solo necesitaba respirar, dije, tratando de recomponer mi máscara de anfitriona perfecta. Él dio un paso adelante y se colocó a mi lado. No dijo nada sobre lo bonita que estaba la fiesta. No me felicitó por mi vestido. Se quedó mirando el jardín, exhalando el humo hacia la noche. «Te ves cansada, Elena», dijo. No fue una pregunta. Fue una afirmación brutalmente honesta. La sorpresa me hizo bajar la guardia. Nadie me decía eso. Todos me decían que me veía radiante. «Es solo el estrés de la organización». Mentí. Javier se giró lentamente y me miró a los ojos. En ese momento, sentí que él podía ver a través de la seda azul, a través de la piel, directo a los huesos cansados de mi alma. «No», dijo suavemente. «No es estrés, es aburrimiento. Estás aburrida de fingir que esto es suficiente para ti». El aire se detuvo en mis pulmones. Fue como si me hubiera abofeteado. Sentí una oleada de indignación, pero debajo de ella, un terror absoluto porque él tenía razón. «No sé de qué hablas», respondí, con voz temblorosa, intentando retroceder hacia la seguridad de la sala llena de gente. Pero él me bloqueó el paso, no con su cuerpo, sino con su presencia. «Roberto es un buen hombre», continuó Javier, bajando la voz, como si estuviera confesando un secreto. «Es mi hermano. Daría la vida por él. Pero él piensa que la felicidad es una lista de tareas que se van marcando. Casa, coche, esposa, perro. Él no entiende que hay personas que necesitan caos, que necesitan sentir que están vivas, aunque duela». Mis manos apretaron el barandal con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. «¿Y tú sí entiendes?», pregunté, desafiante, sorprendida por mi propia audacia. Javier tiró el cigarrillo al suelo y lo pisó con la suela de su zapato italiano. Se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal por primera vez en 10 años de conocernos. Olía a whisky y a peligro. «Yo te he visto, Elena», susurró, inclinándose hacia mi oído. «Te he visto cuando crees que nadie te mira. He visto cómo se te apaga la luz de los ojos cuando Roberto empieza a hablar de sus inversiones. He visto cómo miras la puerta de salida como si fuera la entrada al paraíso. Mi corazón martillaba contra mis costillas como un pájaro atrapado. Nadie me había hablado así nunca. Era insolente, era traición, y era lo más excitante que me había pasado en una década. «No deberías decirme esto», dije, pero no me moví. «Alguien tenía que decirlo», respondió él. Sus dedos rozaron mi brazo desnudo. Fue un toque apenas perceptible, como el aleteo de una mariposa, pero envió una descarga eléctrica directa a mi vientre. Me quedé paralizada. Él esperó. Esperó a que yo lo empujara, a que lo abofeteara, a que gritara llamando a mi marido. Pero no hice nada. Me quedé allí, temblando, deseando que no quitara su mano. Esa noche, cuando volví a la fiesta, todo se veía diferente. Los colores eran más brillantes, pero más falsos.
La risa de Roberto sonaba hueca, y cada vez que cruzaba la mirada con Javier al otro lado de la habitación, sentía un hilo invisible tensándose entre nosotros, un pacto silencioso firmado en la terraza. Ahora, en el baño del hotel, me seco la cara con una toalla áspera. 6 meses, 6 meses de mensajes en clave, de encuentros furtivos en moteles de paso y hoteles de lujo, de mentiras elaboradas con la precisión de un arquitecto. Hemos construido un mundo paralelo, un mundo oscuro y claustrofóbico, pero que es el único lugar donde siento que respiro de verdad. Salgo del baño. Javier ya está vestido. Se está abotonando la camisa blanca, cubriendo la piel que hace unos minutos yo estaba arañando. Ha vuelto a ser Javier el ejecutivo, el amigo leal. La transformación es aterradora. Tengo que irme, dice, sin mirarme, ajustándose el reloj. Yo también, respondo. Es la danza de la despedida, la parte más cruel. Él se acerca a la puerta, pero se detiene antes de abrirla. Se gira y me mira. Hay una tristeza infinita en sus ojos, la misma tristeza que vi aquella noche en la terraza. ¿Te arrepientes?, pregunta. Miro la habitación desordenada, la cama deshecha, testigo mudo de nuestra locura. Pienso en Roberto, que probablemente me está esperando con una copa de vino y una sonrisa confiada. Pienso en el dolor que causaría si esto saliera a la luz. La destrucción total. Cada día, le digo. Javier asiente resignado. Pero volverás la próxima semana, afirma. No es una pregunta. Sí, susurro. Volveré, porque el arrepentimiento pesa, pero la ausencia de él pesa más, porque he probado el veneno y ahora no puedo vivir sin él. Javier sale, la puerta se cierra, y yo me quedo sola de nuevo con el sonido de la lluvia, preparándome para ponerme mi disfraz de esposa perfecta y volver a una casa que ya no siento mía. Regresar a casa es el acto de actuación más difícil. El coche se desliza silenciosamente en el garaje. El motor se apaga y con él la adrenalina que me mantenía erguida. Me quedo sentada unos segundos en la oscuridad del auto, respirando el olor a cuero limpio y cera, tratando de exorcizar el aroma a humedad y deseo del hotel. Me reviso en el espejo retrovisor una última vez. ¿Se nota? ¿Tengo la culpa escrita en la frente como una marca de Caín? ¿Mis labios están demasiado hinchados? ¿Mis ojos brillan demasiado? Acomodo un mechón de cabello, fuerzo una sonrisa ensayada y abro la puerta. La casa huele a romero y ajo. Roberto está cocinando. ¿Elena? Su voz llega desde la cocina, cálida, acogedora. Ya llegué, amor. Respondo. Mi voz suena normal. Es aterrador lo fácil que es mentir cuando se convierte en un hábito. Entro en la cocina. Roberto está allí, con una copa de vino en la mano y el delantal puesto, revolviendo una salsa. Se ve tan inocente, tan ajeno a la tormenta que acabo de dejar atrás. Se acerca para besarme. Instintivamente me tenso. Es un micromovimiento, casi imperceptible, pero yo lo siento como un terremoto. Él me besa suavemente en los labios. Sabe a vino tinto. Yo debo saber a traición. Te ves agotada, dice, acariciando mi mejilla. ¿Día pesado? Horrible. Miento, desviando la mirada hacia la estufa. Un cliente indeciso. Ya sabes cómo son. Bueno, relájate. Hoy tenemos visita. Me hielo. La sangre se drena de mi cara. ¿Visita? Javier, dice Roberto con naturalidad, probando la salsa con una cuchara de madera. Me llamó hace rato. Teníamos que revisar unos papeles del proyecto de Santa Fe y le dije que se viniera a cenar. No te molesta, ¿verdad? El nombre golpea mi pecho como una bala. Javier. Aquí. Hoy. Después de lo que acabamos de hacer hace apenas una hora. La audacia de ese hombre no tiene límites. O tal vez es su forma de torturarnos a ambos. No, claro que no, balbuceo, dándome la vuelta para abrir el refrigerador y ocultar el pánico. Ve a cambiarte. Yo termino aquí. 10 minutos después, el timbre suena. Cada campanada es un golpe en mis nervios. Escucho a Roberto abrir la puerta. Risas masculinas. Palmadas en la espalda. El sonido de la lealtad siendo burlada en su propia cara. Cuando Javier entra en la cocina, el aire cambia. Se vuelve denso, cargado de electricidad estática. Él ya no lleva la ropa de nuestro encuentro. Está impecable, con una camisa azul celeste y esa sonrisa encantadora que usa para desarmar a los clientes. Elena,
Qué gusto verte, dice. La frase es tan banal, tan correcta, que me dan ganas de vomitar. Se acerca y me da un beso en la mejilla. Su piel roza la mía. Es el mismo contacto, el mismo calor, pero ahora disfrazado de cortesía social. Siento su aliento en mi oído por una fracción de segundo. Hueles a él, susurra, tan bajo que dudo si realmente lo dijo. Me aparto bruscamente, chocando con la isla de la cocina. Hola, Javier, digo con la garganta seca. La cena es una tortura china. Nos sentamos los tres en el comedor principal. Roberto preside la mesa, feliz de tener a su esposa y a su mejor amigo juntos. Habla de política, de fútbol, del mercado inmobiliario. Javier le sigue el juego, riendo en los momentos adecuados, asintiendo con gravedad, llenando las copas de vino. Yo observo la escena como si estuviera viendo una película de terror. Veo cómo Javier corta la carne con precisión quirúrgica, sus manos fuertes manejando los cubiertos. Esas mismas manos que hace poco estaban en mi piel. Veo cómo mira a Roberto con afecto genuino. Y eso es lo que más me confunde. No es un psicópata. Él quiere a Roberto. Yo quiero a Roberto. Y sin embargo, aquí estamos, apuñalándolo por la espalda con cada mirada cómplice que evitamos cruzar. Por cierto, Elena, dice Roberto de repente, sacándome de mi trance. Te llamé a eso de las 7. Tu celular estaba apagado. El tenedor se detiene a medio camino de mi boca. El tiempo se congela. Las 7. Estaba entrando al hotel. Siento la mirada de Javier clavada en mí, pesada, expectante. Él no me va a salvar. Él quiere ver cómo salgo de esta. Es parte de su juego retorcido. Ah, ¿sí? Respondo, tratando de mantener el tono casual, aunque mi corazón está corriendo a 1000 por hora. Se me debió acabar la batería. Olvidé el cargador en la oficina. Roberto me mira. Por un segundo, solo un segundo, veo una sombra en sus ojos. Una duda. Una pregunta que no se atreve a formular. ¿O es solo mi paranoia proyectándose? Qué raro, murmura Roberto tomando un sorbo de vino. Tú nunca olvidas el cargador. Eres la persona más organizada que conozco. El silencio que sigue es ensordecedor. El tintineo de los cubiertos contra la porcelana suena como disparos. Nadie es perfecto, hermano. Interviene Javier con una suavidad letal. Hasta Elena tiene sus secretos. Levanto la vista de golpe. Mis ojos se clavan en los de Javier. Es un desafío. Está caminando sobre la cuerda floja, empujándonos al abismo solo para sentir el vértigo. Supongo que sí, dice Roberto riendo, pero la risa no le llega a los ojos. Bueno, salud por eso. Por los secretos inofensivos. Chocamos las copas. El cristal canta, inofensivos. Bebo el vino de un trago, sintiendo cómo quema al bajar. Mis manos tiemblan debajo de la mesa. Me doy cuenta de que esto no puede durar. La tensión es insostenible. La grieta en el cristal se está haciendo más grande. Y pronto, muy pronto, todo va a estallar en 1000 pedazos. Miro a Javier. Él me sonríe por encima del borde de su copa. Es una sonrisa de depredador. Y yo, Dios me perdone, le devuelvo la mirada con el mismo hambre suicida. Estamos cenando en el infierno y la comida está deliciosa. El amanecer no trajo paz. Trajo una claridad quirúrgica que lastimaba los ojos. Me desperté antes de que sonara la alarma, con la boca seca y esa sensación de pesadez en el pecho que se ha convertido en mi compañera de cama habitual. Roberto dormía a mi lado, respirando con un ritmo constante, una mano extendida hacia mi lado del colchón como buscando contacto inconsciente. Lo miré durante un largo minuto. En la luz grisácea de las 6 de la mañana, se veía vulnerable, confiado. Sentí una punzada de algo que no era amor, sino piedad. Piedad por él, por no saber con quién duerme. Y piedad por mí, por haber olvidado cómo ser la mujer que él cree que soy. Me levanté en silencio, deslizándome fuera de las sábanas como un fantasma. La rutina de la mañana suele ser mi ancla. Café negro, noticias, ducha, maquillaje, una armadura capa por capa. Pero hoy, el universo tenía otros planes. Estaba en la cocina, sirviendo el café, cuando Roberto entró. Ya estaba vestido con su traje gris, pero parecía molesto. «Maldita sea», masculló, buscando las llaves en la barra de granito. «¿Qué pasa?», pregunté, sintiendo ese reflejo de alerta instantánea que ahora vive en mi sistema nervioso. «Mi coche no arranca. Debe ser la batería.
Ayer dejé las luces encendidas como un idiota. Me miró, y por un segundo vi mi sentencia de muerte en sus ojos inocentes. Préstame tu camioneta, Elena. Tengo una junta en Santa Fe a las 8 y ya voy tarde. El mundo se detuvo. No fue un paro cardíaco, fue un congelamiento total del tiempo. Mi mente, que suele ser rápida, colapsó. La camioneta. Ayer. El hotel. El ballet parking. Recuerdo claramente el momento. Salí del hotel con prisa, con las manos temblando después de despedirme de Javier. El ballet me entregó las llaves y el ticket de salida. Lo tomé, lo pagué y... ¿Dónde lo puse? El parasol. Lo metí en la visera del lado del conductor. Un pequeño papel blanco con el logo del Hotel San Regis y la hora de entrada y salida impresa en tinta negra. 17 Zorilero, 19:30. La hora exacta del crimen. Si Roberto baja el parasol por el sol de la mañana, le caerá en el regazo la prueba irrefutable de que no estuve en la oficina. Elena, ¿me escuchaste? La voz de Roberto rompió mi parálisis. Ya tenía mis llaves en la mano. El pánico subió por mi garganta como bilis. Tenía que detenerlo. Tenía que inventar algo. Pero mi cerebro estaba en blanco. Si le decía que no, sospecharía. ¿Qué razón podría tener para negarle el coche a mi propio esposo en una emergencia? Claro, dije. Mi voz sonó estrangulada, aguda. Pero, espera, está muy sucia. Déjame pedirte un Uber. Llegas más rápido y no te preocupas por estacionar. Roberto frunció el ceño, confundido por mi vehemencia. No seas ridícula. No me importa que esté sucia. Y el Uber va a tardar 10 minutos. Se giró hacia la puerta del garaje. Te veo en la noche. Gracias, amor. Roberto. Él se detuvo, con la mano en el pomo de la puerta, y me miró con extrañeza. ¿Qué te pasa hoy? Estás rara. Me quedé helada. Estaba cruzando la línea. Si insistía más, la sospecha pasaría de ser una sombra a ser una certeza. Tuve que tomar una decisión en una fracción de segundo. Dejarlo ir y rezar para que no usara el parasol, o detenerlo y crear un conflicto que podría llevar a preguntas peores. Nada, exhalé, rindiéndome. Maneja con cuidado. La puerta se cerró. Escuché el motor de mi camioneta encenderse. Escuché cómo se alejaba por la calle. Me quedé sola en la cocina, con la taza de café enfriándose entre mis manos. Las siguientes 2 horas fueron una agonía lenta. Caminaba de un lado a otro de la sala, incapaz de sentarme. Miraba el celular cada 30 segundos. Imaginaba la escena una y otra vez. Roberto manejando hacia Santa Fe. El sol de la mañana pegándole en la cara. Él estirando la mano para bajar la visera. El papel cayendo. Él leyéndolo. San Regis. ¿Qué hacía mi esposa en un hotel de lujo un martes por la tarde? La duda. La llamada a Javier para confirmar. Y luego, el colapso de todo. A las 9:30, mi teléfono sonó. El nombre Roberto parpadeaba en la pantalla. Sentí que las rodillas me fallaban. Me senté en el sofá, mirando el teléfono como si fuera una bomba de tiempo. Podía ser cualquier cosa. Podía ser para decirme que llegó bien. O podía ser el final de mi matrimonio. Contesté. ¿Bueno? Mi voz era un susurro. Hola, cielo. Su tono era normal. ¿O estaba fingiendo? ¿Estaba probándome? Oye, ya salí de la junta. Todo bien, pero quería preguntarte algo. El aire se escapó de mis pulmones. Aquí viene. Dime. Encontré un ticket en tu coche. Cerré los ojos. El mundo giró. Me agarré del borde del sofá para no caer en el abismo. Ya está. Se acabó. No hay mentira que cubra esto. Ah, ¿sí? Logré articular. Sí. Del San Regis, de ayer en la tarde. Silencio. Un silencio que pesaba toneladas. Podía escuchar su respiración al otro lado de la línea. Podía escuchar el tráfico de fondo. Esperé los gritos, las acusaciones. Elena, ¿fuiste a ver a los inversionistas alemanes? Preguntó, con un tono de curiosidad genuina, tal vez incluso de admiración. Pensé que esa reunión era hasta la próxima semana. No me dijiste que habías logrado adelantarla. Abrí los ojos. La realidad tardó unos segundos en asentarse. Los inversionistas alemanes. El proyecto que habíamos estado persiguiendo durante meses. Roberto, en su bondad infinita, o en su ceguera absoluta, había llenado los huecos de la historia él mismo. Había construido una excusa para mí porque la verdad era inconcebible para él.
Sentí una mezcla de alivio y un asco profundo hacia mí misma. Sí, mentí, agarrándome a sus salvavidas con desesperación. Fue de último minuto. Me llamaron y tuve que correr. No quería decirte nada hasta que estuviera seguro el contrato, para darte la sorpresa. «Eres increíble», exclamó Roberto. Podía escuchar la sonrisa en su voz. Sabía que lo lograrías. Eres la mejor arquitecta de la firma, Elena. Te amo. Yo también, dije, y colgué antes de que pudiera escuchar cómo se me quebraba la voz. Dejé el teléfono en la mesa y me cubrí la cara con las manos. Empecé a reír. Una risa histérica, seca, sin alegría. Me había salvado, por pura suerte, por la fe ciega de un hombre que me amaba demasiado. Pero mientras la risa se apagaba, una certeza fría se instaló en mi estómago. Hoy fue el ticket, mañana será un mensaje, pasado mañana será un olor. La suerte no es infinita. Y Javier se está volviendo imprudente. Me levanté y fui hacia el bar. Me serví un whisky a las 10 de la mañana. Me miré en el espejo de la sala. La mujer que me devolvía la mirada ya no era una arquitecta exitosa. Era una funambulista caminando sobre un alambre de púas, esperando el momento inevitable de la caída. Y lo peor de todo es que, en el fondo, una parte oscura de mí quiere caer. Pensé que el miedo más grande era ser descubierta. Me equivoqué. El miedo más grande es descubrir que la persona con la que compartes tu pecado ya no sigue las reglas del juego. Han pasado 2 semanas desde el incidente del ticket, 2 semanas en las que he tratado de enfriar las cosas, de poner distancia, de ser la esposa modelo que Roberto se merece. He rechazado 3 llamadas de Javier. He inventado excusas para no ir a las comidas de los viernes. He tratado de cortar el suministro de oxígeno a este fuego antes de que nos consuma la casa entera. Pero el fuego, cuando se le priva de aire, a veces no se apaga. A veces, explota. Estamos en la inauguración del Museo Soumaya. Es el evento del año en el Círculo de Arquitectos. Roberto está radiante, saludando a socios y competencia con esa facilidad diplomática que tanto envidio. Yo estoy a su lado, enfundada en un vestido color esmeralda que pesa 1 tonelada, sosteniendo una copa de champán que no pienso beber. El lugar es impresionante. Una estructura de escamas plateadas que se retuerce hacia el cielo, llena de arte y de gente que finge entenderlo. Pero para mí, esta noche, el museo es una jaula muy cara, muy hermosa, pero una jaula al fin. Porque Javier está aquí. Lo he sentido desde que llegamos. No necesito verlo para saber dónde está. Es como un cambio en la presión atmosférica. Sé cuándo entra en una habitación porque el aire se vuelve más denso, más difícil de respirar. Está al otro lado del salón, cerca de una escultura de Rodin. No está socializando, no está bebiendo. Está quieto, con las manos en los bolsillos de su smoking, mirándome. Solo a mí. Ignora a la gente que pasa a su lado. Ignora las obras de arte invaluables. Su mirada es un láser fijo en mi nuca, quemando la piel, atravesando las capas de seda y pretensión. Roberto me aprieta suavemente la cintura. ¿Estás bien, amor? Te noto tensa. Es los tacones. Miento por millonésima vez. Voy al tocador un momento. Necesito escapar. Necesito 5 minutos de soledad para recomponer la máscara que se me está resbalando. Camino hacia los baños, sintiendo que mis piernas son de plomo. El murmullo de la fiesta se desvanece a medida que entro en el pasillo lateral, un corredor largo y silencioso adornado con cuadros del Renacimiento. No llego al baño. Una mano me agarra del brazo y me jala hacia una alcoba oscura, detrás de una columna de mármol. El movimiento es brusco, casi violento. Antes de que pueda gritar me encuentro acorralada contra la pared fría, con el cuerpo de Javier presionando el mío, bloqueando cualquier salida. ¿Por qué no contestas mis llamadas? Su voz es un gruñido bajo, peligroso. Mi corazón salta en mi pecho como un animal aterrorizado. Miro hacia el pasillo, rezando para que nadie haya visto esto. Estamos a 10 metros de la fiesta, a 10 metros de mi marido. «Estás loco», susurro, empujando su pecho inútilmente. «Suéltame, Javier. Alguien puede vernos». «Que nos vean», responde él. Y lo dice en serio. Me quedo helada. Miro sus ojos y no veo al amante apasionado de las últimas semanas. Veo a un hombre desesperado. Un hombre que ha cruzado una línea invisible y ya no sabe cómo volver. Sus pupilas están dilatadas. Su respiración es irregular. Huele a whisky, pero más que eso,
Huele a obsesión. ¿De qué estás hablando? Pregunto, tratando de mantener la calma, aunque por dentro estoy temblando. Esto era un juego, Javier. Teníamos reglas. Él suelta una risa corta y amarga. ¿Un juego? Acaricia mi mejilla con el dorso de su mano. Un gesto que debería ser tierno pero que se siente como una amenaza. Para ti quizás sea un juego, Elena. Para ti es una escapada de tu vida perfecta. Pero yo me estoy muriendo cada vez que te veo irte con él. Javier, por favor. No, me corta, acercando su rostro al mío hasta que nuestras narices casi se tocan. Ya me cansé de las sombras, Elena. Me cansé de ser el otro. Lo veo a él, tan feliz, tan ignorante, y me dan ganas de romperle la cara. Me dan ganas de gritarle que su mujer gime mi nombre, no el suyo. El terror me inunda. Es un terror frío, paralizante. Esto ya no es una aventura. Esto es una demolición controlada que ha perdido el control. Javier es una bomba, y el temporizador está llegando a cero. Si haces eso, mi voz tiembla. Nos destruyes a todos. A Roberto, a mí, a ti mismo. Perderás tu trabajo, tu reputación, tu mejor amigo. No me importa nada si no te tengo a ti, dice él, y la sinceridad en su voz es lo más aterrador que he escuchado en mi vida. Me agarra la cara con ambas manos, obligándome a mirarlo. Dile. ¿Qué? Dile a Roberto. Esta noche. Dile que se acabó, que te vas conmigo. No puedo hacer eso. Jadeo, sintiendo que las paredes se cierran sobre mí. Entonces lo haré yo. La amenaza cuelga en el aire como una guillotina. En ese momento, escuchamos pasos en el pasillo. Risas. Alguien se acerca. Javier no se mueve. Me mira, desafiante, esperando que yo ceda, esperando que el pánico me haga prometerle lo imposible. Es un juego de la gallina, y él está dispuesto a chocar. Javier, te lo suplico. Le ruego, y mis ojos se llenan de lágrimas reales. Dame tiempo. Por favor. Solo dame tiempo. Él duda. Veo la lucha en su rostro entre la furia y el deseo. Finalmente, me suelta. Da un paso atrás, arreglándose el saco con un movimiento seco. Tienes una semana, Elena. Sentencia, con la voz fría como el acero. Una semana para arreglar esto, o yo voy a arreglarlo por nosotros. Se da la vuelta y sale de la alcoba, incorporándose al flujo de gente como si nada hubiera pasado. Me quedo sola en la penumbra, temblando incontrolablemente. Me abrazo a mí misma, tratando de contener los pedazos de mi vida que se están desmoronando. Miro hacia la fiesta, hacia las luces brillantes y la gente elegante. Veo a Roberto a lo lejos, buscándome con la mirada, preocupado por mi tardanza. Siempre pensé que yo era la protagonista de esta historia. Pensé que yo tenía el control, que yo decidía cuándo y cómo. Pero ahora me doy cuenta de mi error fatal. Nunca fui la conductora. Solo soy la pasajera en un coche que va a toda velocidad hacia un muro de concreto. Y el hombre que conduce acaba de soltar el volante. Regreso a la fiesta. Camino hacia Roberto. Él me sonríe y me extiende la mano. La tomo. Su mano es cálida, segura. La mano de Javier era fuego y caos. Estoy atrapada entre la seguridad que me aburre y la pasión que amenaza con matarme. ¿Todo bien? Pregunta Roberto. Sí, miento. Siempre miento. Solo necesitaba un poco de aire. Pero mientras la orquesta comienza a tocar un vals y Roberto me guía a la pista de baile, mis ojos buscan a Javier. Él está en la esquina, levantando su copa hacia mí en un brindis silencioso. Una semana. El reloj ha comenzado a correr, y el sonido de sus manecillas es más fuerte que la música, más fuerte que mi conciencia, más fuerte que el latido de mi propio corazón. La semana pasó como un borrón de fiebre. 7 días de insomnio, de mirar el teléfono con terror, de saltar cada vez que Roberto me tocaba. 7 días viviendo con una guillotina suspendida sobre mi cuello, esperando a que Javier soltara la cuerda. Finalmente, tomé una decisión. No fue una decisión valiente. Fue una decisión de supervivencia. Elegí la seguridad. Elegí la mentira cómoda sobre la verdad destructiva. Decidí que mi vida con Roberto, esa vida brillante y envidiada, valía más que la pasión oscura que sentía por Javier. O tal vez, simplemente, soy demasiado cobarde para ser la villana de la historia a plena luz del día. Cité a Javier una última vez. No en el hotel, no en la oscuridad. Lo cité en un parque público, a plena luz del día,
bajo el sol implacable del mediodía que no deja lugar para las sombras. Él llegó con ojeras profundas y la ropa arrugada. Parecía un hombre que había envejecido 10 años en una semana. Cuando le dije que se había acabado, que no iba a dejar a Roberto, que él tenía que desaparecer de nuestras vidas, vi cómo algo se rompía dentro de sus ojos. No hubo gritos, no hubo amenazas, solo un silencio terrible, como el de una estructura colapsando por dentro. «Te vas a arrepentir, Elena», me dijo, con una voz tan suave que me heló la sangre. «No porque me pierdas a mí, sino porque te quedas contigo misma». Se dio la vuelta y se fue. No miró atrás. Regresé a casa temblando, esperando que en cualquier momento mi teléfono sonara con la llamada de Roberto, gritando, llorando, sabiendo la verdad. Pero el teléfono permaneció en silencio. Esa noche preparé la cena favorita de Roberto: lasaña. Abrí una botella de vino caro. Me puse el vestido que a él le gustaba. Estaba decidida a ser la esposa perfecta por el resto de mis días, a expiar mi pecado con una devoción absoluta. Roberto llegó tarde. Cuando entró en la casa, el aire cambió. No traía su habitual sonrisa cansada pero cálida. Su rostro era una máscara de mármol, ilegible, fría. «Siéntate, Elena», dijo. «No, amor, no, cielo, solo Elena». Me senté en el borde de la silla, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Javier lo había hecho? ¿Había cumplido su amenaza antes de irse? Roberto se sirvió una copa de vino sin ofrecerme una. Bebió un sorbo largo, mirando la pared, evitando mis ojos. «Javier tuvo un accidente esta tarde», dijo finalmente. Su voz era plana, sin emoción. El mundo se detuvo. Mi corazón dejó de latir. «¿Qué?», susurré. «¿Está bien?». Estampó su coche contra un muro de contención en el periférico, a 160 kilómetros por hora. No hubo frenada. Me llevé las manos a la boca para ahogar un grito. Las lágrimas brotaron de mis ojos, calientes y rápidas. Javier, mi Javier, muerto, por mi culpa, porque yo lo rechacé, porque yo elegí mi jaula de oro. Dios mío, Roberto, yo... Empecé a decir, sin saber qué iba a confesar, solo sabiendo que el dolor era demasiado grande para contenerlo. Roberto se giró lentamente y me miró, y lo que vi en sus ojos me detuvo en seco. No había sorpresa, no había dolor por la pérdida de su mejor amigo. Había conocimiento. Caminó hacia mí, despacio, como un depredador que ya tiene a su presa acorralada y no tiene prisa por matarla. Sacó algo del bolsillo interior de su saco. Era un teléfono. El teléfono de Javier. La pantalla estaba rota, manchada de sangre seca, pero aún funcionaba. «La policía me lo dio», dijo Roberto, jugando con el aparato entre sus dedos. «Como soy su contacto de emergencia, me entregaron sus efectos personales». Lo puso sobre la mesa, frente a mí. La pantalla se iluminó. Ahí estaba. Nuestra conversación. Meses de mensajes. Fotos. Audios. La historia completa de nuestra traición, documentada con una claridad brutal. Me quedé paralizada, mirando el teléfono manchado de sangre. Todo había terminado. Ahora vendrían los gritos, el divorcio, la humillación pública. Cerré los ojos esperando el impacto, pero el impacto nunca llegó. Sentí la mano de Roberto en mi hombro, pesada, posesiva. Apretó con fuerza, clavando sus dedos en mi carne hasta hacerme daño. «Pobre Javier», susurró Roberto cerca de mi oído. Su aliento estaba caliente, pero sus palabras eran hielo. Siempre quiso lo que era mío. Siempre fue débil. Abrí los ojos y lo miré con horror. Roberto no estaba llorando. Estaba sonriendo. Una sonrisa pequeña, torcida, triunfante. Él me envió un mensaje antes de acelerar, continuó Roberto, acariciando mi cabello con la otra mano. Quería confesarse. Quería liberarte. Me estremecí. «Roberto, por favor». «Shh», puso un dedo sobre mis labios. «No digas nada, Elena. No hace falta». «Ya no». Tomó el teléfono de la mesa y lo dejó caer en su bolsillo. «Él ya no está. El problema se resolvió solo». Se inclinó y me besó en la frente. Un beso seco, casto, que se sintió como un sello de propiedad. «Eres mi esposa, Elena, y vas a seguir siéndolo. Vamos a cenar esa lasaña, vamos a beber este vino, y mañana vamos a ir al funeral de nuestro querido amigo, y vamos a llorar. Y tú vas a ser la esposa perfecta que siempre has fingido ser». Se separó de mí,
y se sentó a la cabecera de la mesa, desdoblando su servilleta con calma. ¿Me sirves la cena, querida? Me quedé allí, mirando al hombre que creía conocer, al hombre bueno, aburrido y seguro, y me di cuenta, con un terror absoluto, de que nunca lo conocí en realidad. Javier era peligroso, sí, pero Roberto es el verdadero monstruo. Javier está muerto, yo estoy viva. Pero mientras camino hacia la cocina para servir la lasaña, me doy cuenta de que la muerte de Javier fue rápida. Mi condena, en cambio, apenas comienza. Ahora entiendo lo que Javier quiso decir. La oscuridad no estaba en el hotel. La oscuridad vive en esta casa. Y ahora soy su prisionera para siempre. Narrador. Voz final. Desvaneciéndose en un eco. El secreto no se fue a la tumba. El secreto se sentó a cenar con nosotros.